Padre, gracias por esta noche, por cada cosa que vivimos, cada cosa que hacemos es para tu gloria. Estamos agradecidos. Quisiéramos dar más, Señor, y te pedimos que nos ayudes a ello. Quisiéramos que nuestra vida fuera totalmente tuya en un sentido práctico, mas sabemos que es totalmente tuya en un sentido espiritual, en un sentido de pacto, Señor. Estamos con Cristo en lugares celestiales y eso no lo puede cambiar nadie, Dios. Ni el diablo, ni el infierno, Señor, ni nuestra propia naturaleza pecaminosa podrá quitarnos ese lugar. Pero aún así queremos esforzarnos por ser mejores creyentes, por darte la gloria en todas las cosas, por someternos a la voluntad tuya y al señorío de Cristo. Ayúdanos en esa tarea. Ayúdanos a mirar en las iglesias de Apocalipsis las debilidades y las fortalezas para no repetir la historia. Y si podemos repetir algo, que sea lo correcto, que sea aquello por lo cual tú les elogiabas, les animabas, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuál iglesia entonces nos correspondería hoy? ¿Cuál? Pérgamo. Entonces vamos a ver la iglesia de Pérgamo de una vez en materia. Al final entrego los exámenes. Vamos a ver Pérgamo y si alcanzamos Tiatira. ¿Listo? Dentro de 8 días veríamos las otras 3. Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y alcanzaríamos en clase 9 y 10 a ver de pronto la segunda visión, que es capítulo 4, la segunda visión. Y las otras quedarían para el otro módulo. Esa, claro, para que salga más trabajo del examen. Muy bien. Pérgamo. El mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2, 12, 17. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días de que Antifas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Voy a hacer la frase, la paráfrasis del capítulo, de la porción, o sea, una paráfrasis que siempre hacemos. Cristo elogia a la iglesia en Pérgamo por su testimonio perseverante en medio de la persecución. Ahorita la repito. La condena por su espíritu permisivo de compromiso idólatra y exhorta a vencer esto para no ser juzgado, sino para heredar la comunión del tiempo del fin y la identificación con Cristo. La repito. Cristo elogia a la iglesia en Pérgamo por su testimonio perseverante en medio de la persecución. Esa frase. Es decir que esta iglesia está en persecución, pero está perseverando. Está perseverando. El sábado escuchamos un audio de un pastor con mi esposa, de una iglesia que está en persecución aquí en Colombia. Real, no es de la Biblia, ¿sí? Y es en Cali, en el Valle del Cauca, en Palmira creo, más exacto. Y la gente de alrededor, todos los vecinos se han reunido para hacerle la vida imposible a la iglesia.
les cierran las calles, hacen ruido, les ponen un parlante a la hora de la predicación, o sea, es un barrio contra ellos. Entonces pidan oración por esa iglesia. O sea que sí existe eso. O sea, uno tiene que orarle, darle gracias al Señor que por la gracia estamos aquí. Pero eso pasa en muchas iglesias, los vecinos son terribles. Les pintan las puertas, les hacen cosas, maldades. Pero ellos se siguen. Me gustaba lo que decía el pastor que hablaba, que era el pastor Gabriel Prieto de Cali. Él decía, pero ellos están firmes en la fe, los hermanos están tranquilos, ellos saben de qué se trata todo esto y están tranquilos. Entonces dice, Cristo elogia a la iglesia de Pérgamo por su testimonio perseverante en medio de la persecución, la condena por su espíritu permisivo de compromiso idólatra. La condena por su espíritu permisivo de compromiso idólatra. Sí, esta iglesia sí. Permitían ciertas cosas de idolatría. Y la exhorta a vencer esto para no ser juzgado. Ser juzgada, perdón. Y la exhorta a vencer esto para no ser ¿qué? Juzgada. Sino para heredar la comunión del tiempo del fin y la identificación con Cristo. Bueno, ya no repito más. Sino para heredar la comunión del tiempo del fin y la identificación con Cristo. Hablemos como siempre un poquito de la ciudad antes de entrar a los versículos. A unos 110 kilómetros al norte de Esmirna, ¿se acuerdan de Esmirna? Y a 22 del mar Egeo se encuentra la ciudad de Pérgamo, la actual Bergama, se llama hoy. O sea, existe, puede ir a conocerla, Bergama. Pérgamo ahora se llama Bergama. Su nombre ha quedado perpetuo en el término de pergamino. O sea, Pérgamo es ¿qué? Un pergamino. La palabra ilustra la industria de la antigua Pérgamo, donde debido a un embargo comercial, sus habitantes al no poder comprar productos de papel, o sea el papiro, estaban ahora preparando pieles de animales para escribir sobre ellas. ¿Conocen el papel pergamino hoy en día? Eso. En esa época, lo que predominaba era el papiro. Es decir, el papel del árbol, lo que sacaban de los árboles. Pero Pérgamo, casualmente o en esa época, era una de las ciudades que fue como promoviendo los pergaminos, pero ahora en piel de animal, más caros, más finos. O sea, escribir en una piel de animal delgadita era algo muy caro, era costosísimo los pergaminos en piel de animal. Esa era la industria de ellos. La ciudad no solo vendía esas pieles, sino que también construyó una biblioteca que con el tiempo llegó a albergar unos 200.000 rollos y se convirtió en un centro del saber que amontonaba conocimiento para aplicarlo y difundirlo. Volvamos a la época. Estamos hablando de hace 2000 años. Una biblioteca con esa cantidad es algo espléndido, era algo glorioso. Es decir, el intelecto también era algo fuerte en Pérgamo. Eran intelectuales, lectores. Si usted va a otros países, se promueve mucho la lectura. Lastimosamente, pues una lectura secular, ¿no? No una lectura bíblica. Pero la gente lee. Aquí la gente está aprendiendo a leer poco a poco, pero es una cultura débil. Era una ciudad idólatra con dioses griegos, pero el más conocido se llamaba Asclepio. Asclepio era el dios de la curación y atraía el interés de innumerables personas que sufrían enfermedades físicas. Su símbolo era la serpiente, que en la actualidad sigue adornando el emblema médico. Sí conocen el emblema de los médicos, ¿no? Una serpiente. Eso tiene todo su sentido. Los médicos son semidioses, ¿no? Los llaman medio Dios. Médico,
médico es medio Dios, a los que no saben. Entonces, siempre se ha pensado que la curación es importante, la sanidad, y ellos tenían al dios Asclepio. El procónsul residía en la ciudad y tenía potestad de la espada para determinar si una persona debía morir. Es decir, el procónsul era como Dios, decidía quién vivía y quién no. Ahora vaya al versículo 12. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, ¿qué dice? ¿Por qué utiliza esa presentación el Señor? Ya vamos entendiendo. Porque el emperador determinaba por la espada quién vivía y quién moría. Entonces el Señor está diciéndole a la iglesia, yo determino quién vive y quién muere por la espada. O sea, por la palabra de Dios, Él determina quién vive y quién muere, no el emperador. Era así la situación allí. Nótese que la palabra griega soter, aplicada tanto a Zeus como a Asclepio, o sea, soter, significa salvador. O sea que el nombre significaba ¿qué? Salvador. Soter con ese, sí. Asclepio o Zeus significan salvador. Igual que Jesús. Note cómo ese trasfondo pagano es tan fuerte cuando la gente no sabe. En vista de que el Salvador era Jesucristo, era imposible para los cristianos, reconocer a esos dioses como salvadores. Es decir, la iglesia de Pérgamo no reconocía ni a Asclepio ni a Zeus como salvadores, sino ¿a quién? A Cristo. Y eso les trajo pues la persecución fuerte. Además, nunca podían pronunciar el lema "el César es Señor", porque para ellos el título Señor estaba reservado para Jesús. Uno de los lemas romanos es que César es Señor. Y pues la palabra Señor solo se asocia ¿a quién? A Dios, a Cristo, que es Kyrios en griego. En lugar de los 200,000 y pico volúmenes de la biblioteca de Pérgamo, ellos recurrían a la escritura. O sea, habían 200,000 y pico de volúmenes en la biblioteca de historia, de sabiduría, y ellos nunca iban allá, los cristianos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la Biblia. Eso es algo curioso, el conocimiento siempre ha sido de cuidado. En lugar de los numerosos templos, no tenían ningún templo. O sea, ellos no tenían un templo, no se sabe la iglesia cómo se reunía en medio de esa persecución, pero también era una iglesia grande. Habían muchos templos de dioses. Ellos no iban a ningún templo, no tenían templo porque decían que su comunión cristiana y sus cuerpos físicos servían del templo del Espíritu Santo. O sea, para ellos tenían claro las verdades de las Escrituras. Allá no, porque allá no hay judíos. Gentiles, griegos. Era una iglesia buena. Digamos que sí habían judíos en la ciudad, pero parece que en esta iglesia no había mucha influencia de los judíos. En las ciudades siempre habían, porque ellos se habían regado por todo lado. Entonces sí habían judíos, pero en la iglesia no estaba influenciada por el judaísmo en este caso, como la otra que vimos. Sí, siempre. Pero en algunas predominaban los gentiles, en otras predominaban judíos convertidos. En esta no. En lugar de la sanidad de Asclepio, los cristianos enseñaban que Jesús era su gran médico. En resumen, para los cristianos de Pérgamo, la vida se había vuelto casi insostenible. O sea, ese choque con el Salvador, tenemos nuestro Salvador, Pérgamo tiene otros salvadores, que es el procónsul, los dioses, está el procónsul que define quién vive, quién muere, está la parte de la sanidad, que ellos sabían que Jesús era médico, está el conocimiento intelectual. Entonces, claro, era un choque contra esa cultura muy fuerte y se les volvió insostenible. Debido a que se negaban a ceder, los romanos y otros se burlaban de los cristianos, a los que llamaban cristianí, y los judíos llamaban a los cristianos nazarenos. Se los acusaba de infidelidad a Roma, de sedición, y eran humillados y perseguidos y condenados a muerte.
A pesar de la persecución, incluso debido a ella, la iglesia siguió floreciendo y aumentando en número. O sea, la persecución trajo crecimiento. Curioso, ¿no? Mientras dormimos no crecemos, cuando seamos perseguidos despertamos. En Pérgamo los cristianos se enfrentaban a diario a las presiones de una sociedad pagana. Si se negaban a aceptar cualquier invitación para asistir a alguna fiesta, ya sabemos porque ya lo hemos visto en las otras iglesias, entonces no me voy a quedar ahí. Sus trabajos eran afectados. La gente los llamaba parias, indignos de esta tierra, pero para los fieles creyentes nadie está más alto que su Señor. Ninguna ley humana tiene precedencia por sobre la ley de Dios y ninguna enseñanza suplanta el Evangelio. El fuerte de ellos era esa biblioteca con todo ese conocimiento, la sanidad basada en el dios Asclepio, de que está simbolizado por una serpiente y todo eso. Puede ser la serpiente antigua, algunos dicen, puede representar a Satanás, porque Satanás también sana. ¿Sí saben o no? ¿Sí sana o no sana? Claro, sana. Satanás puede sanar, no salvar. O sea, la sanidad, él puede hacer sanidades. Es un ángel, puede sanar cuerpos, pero no puede salvar almas. Entonces, por eso hay milagros engañosos. Y es cierto que los demonios sanan. Ciertas doctrinas de demonios que hay aquí en Colombia sobre la sanidad son ciertas. Las personas sí se sanan, pero eso los afirma más en una doctrina ¿qué? Falsa. Bueno, vamos a ver entonces tres cosas de esta. Una, dos, creo que son tres, sí. Vamos a ver la violencia, el reproche y la promesa. La violencia, el reproche y la promesa, tres cosas. Sí, tres encabezados para dividir los versículos que vamos a ver desde el versículo 12 al 17. La promesa, no, la violencia primero, la violencia. Dice, versículo 12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahí notamos ya que es un pasaje violento. Claro, porque habla de una espada. La espada no siempre es como nosotros pensamos. Nosotros tenemos la espada del Espíritu, pero el Señor está hablando de acuerdo al contexto de ellos. Ellos eran una ciudad violenta. En esta iglesia, igual que las otras, el Señor revela lo que ellos necesitan de acuerdo a su condición. Él tiene la espada de dos filos. Él está diciendo, soy yo, no el emperador, no ninguna autoridad de Pérgamo quien decide quién vive y quién muere. O sea, es contundente el mensaje desde el principio. Él está diciendo, iglesia, yo decido quién vive, yo decido quién muere. Empecemos por ahí. No es el emperador, no es el procónsul, no es Asclepio, no, soy yo el que decide. Versículo 13. Voy a ir explicándolo y usted lo va leyendo ahí y yo lo llevo aquí también con mi vista. Conozco dónde vives. O sea, dice que conoce las obras y dice dónde moras. O sea, él conoce dónde viven ellos y dice dónde moran. Donde está el trono de Satanás. Es algo curioso, ¿no? Esta es violencia, esta es la violencia. Donde está el trono de Satanás. Plenamente el Señor, consciente de la situación en Pérgamo, Jesús le dijo a los cristianos locales, conozco dónde vives y no se dirige a extraños, transeúntes o viajeros, sino a residentes permanentes que habían nacido y crecido en Pérgamo. O sea, eran habitantes de Pérgamo, nacidos en Pérgamo, eran de la ciudad. Tenían raíces en esa ciudad. Dios los había sacado de su ambiente pagano para que fueran su pueblo. Él dice, ustedes viven en un pueblo donde mora Satanás. Es algo figurado, ¿sí? No es que el diablo estuviera en persona allá. Sino él dice, todo lo que hacen acá es de Satanás. La adoración, la idolatría, la inmoralidad, la impureza, todo era como el mundo, exacto. Así hay ciudades hoy en día. Hay pueblos donde hay, por ejemplo, una isla nudista. Eso es algo delicado hoy en día.
El nudismo se está volviendo más común en Europa. Acá no, en Europa hay muchas. Ah, en Santa Marta también. Aquí hay una en Santa Marta, sí. Aquí hay. Gracias por recordarnos, Iván. No, sí me acordaba, sabía que había una allá, pero no me acordaba, hay una allá muy fuerte. En Santa Marta hay una isla nudista. Pero aquí todavía no predomina como allá. Ah, pero ya están llegando aquí. Aquí ya no hay islas nudistas, sino ciudades nudistas, se están volviendo. Ciudades nudistas, muy bien. Satanás parece prevalecer. Ah, perdón. Jesús explica la cláusula, póngale cuidado. Donde está el trono de Satanás. Entonces dice, con las palabras, donde vive Satanás. O sea, él vive allá. El verbo vive significa que su morada es permanente, del mismo modo que los cristianos son residentes permanentes. O sea, él vive en la gente, en las prácticas. Es lo que está diciéndole. Toda la gente practica cosas que agradan a Satanás. Pero son dos fuerzas opuestas. Cristo y Satanás. Satanás parece prevalecer hasta que caemos en cuenta de que Apocalipsis contrasta a Dios con Satanás siempre. Todo el tiempo hay un contraste entre Jesús y Satanás. Jesús está sentado en el glorioso trono de su Padre, capítulo 3, versículo 21. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús no está corriendo nunca, siempre está a la derecha del Padre. Él no se para nada, siempre va a estar ahí. Eso representa su paz, su calma, su autoridad. Él no necesita, la tierra se está, no, él dice ahí, al que venza le daré que se siente conmigo, dice, ¿sí? 3:21 dice, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, el Señor les dice a ellos que en la ciudad de Pérgamo está el trono de Satanás, ¿sí? Ahí lo dice la palabra. Pero Él les está diciendo a la iglesia, pero ustedes no están sentados en el trono de Satanás, sino en mi trono. Tienen que vencer, tienen que perseverar. Eso representa para nosotros en la era venidera algo que va a suceder, que vamos a estar a la derecha del Padre con Jesús, pero también representa en la vida práctica la paz del creyente. Usted tiene que entender que usted no está en el mundo y que usted no tiene nada que ver con el mundo, aunque el mundo se ponga como se ponga. Y eso lo va llevando uno a descansar en el Señor y a tener ¿qué? Paz. Satanás gobierna en su reino de tinieblas. La palabra trono aparece 42 veces en Apocalipsis, 40 veces se refiere al trono de Dios y 2 veces al trono de Satanás y la bestia. Solo 2 veces. Anote ahí 2:13 y 16:10. Si alguien me ayuda con 16:10 le agradezco. O sea, el Señor está diciendo, yo tengo el control y no Satanás. 16:10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Sobre el trono de qué? De la bestia. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda vez, no aparece sino 2 veces el trono de Satanás y 40 veces el trono de Dios. O sea, Dios dice en todo el libro, yo estoy en control, yo soy el que gobierno. ¿Listo? Pérgamo, ¿qué significa el trono de Satanás? Hay 5 interpretaciones, vamos a leerlas rápido, son 5 frases y miramos cuál es la que más se ajusta al pasaje. Pérgamo era un centro de religión pagana, tal vez por eso algunos dicen, eso es el trono de Satanás, porque eso eran religiones, orgías. Uno no alcanza a entender eso porque uno vive en un mundo de una burbuja aquí, ¿sí? Pero eran orgías sexuales hacia dioses. Eso se veía allá y se ve, en todo el mundo se ve. Lo que pasa es que nosotros no salimos de Bosa y Suba, ¿sí? Pero eso en todo el mundo se ve. El mundo oscuro, ¿alguien vio anoche el documental del Bronx? Si usted quiere
conocer un poquito de San Bernardo, si usted quiere ver el infierno en medida un poquito, lo que es una antesala al infierno son esos lugares. Es una cosa, yo no lo veo porque yo ya lo conocí en persona, entonces no lo necesito verlo y eso es muy cargante. Para mí es, todo lo que usted escucha es una barbaridad, una barbaridad. Para el viajero que llegaba del este, la Acrópolis tenía el aspecto de un trono. Si usted busca geográficamente, Acrópolis es un lugar alto, como en una montaña, donde había como un teatro. Allá era donde adoraban, entonces la gente desde antes de llegar veía ese lugar como un trono. Ese es otro concepto. El altar de Zeus o Sóter parecía como un trono, o sea, tenía un altar y lo hacían como un trono grande. Asclepio se identificaba con la serpiente, entonces también decían, eso es de Satanás, esa identificación con la serpiente tiene que ver con Satanás. Y Pérgamo era el centro del culto al emperador. Entonces con la que más se identifica la iglesia bíblica es con la cuarta. Asclepio se identifica con la serpiente. Es decir, la identificación de ese Dios era una serpiente. Y pues la Biblia describe a Satanás como la serpiente antigua y todo el tiempo que usted encuentra en la Biblia las referencias a Satanás siempre se asocia con una serpiente. Entonces esa es la que es más, digamos que tomamos esa como para nuestra explicación. Satanás se muestra a través del dios Asclepio como el gran engañador, sanador del enfermo y salvador de la gente, porque tenía los dos significados, ¿se acuerda? Salvador y sanador. Es decir, lo mismo que ¿quién? Que Cristo. El Señor elogia la fidelidad de la iglesia a pesar de la violencia y del lugar donde están, siguen siendo fieles. Yo conozco tus obras, 13, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Por eso dicen que el apellido del diablo es Mora, porque el diablo mora en tinieblas. Eso dicen. Entonces, note que está Antipas, que no tenemos información. Se sabe que era un hombre fiel y que lo mataron. Hay violencia. Por eso arrancamos con la primera parte, que es una ciudad violenta. Ser cristiano era peligroso. O sea, ser cristiano en Pérgamo era un asunto de peligro. Había mucho paganismo, poca gente a favor de Dios, y sin embargo lo curioso es que la iglesia ¿qué? Crecía. La iglesia seguía creciendo. Vamos al reproche, 14:16. Al reproche. 14:16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es curioso la frase cuando dice, tengo unas pocas cosas, pero esas pocas salen hartas, o sea, y son serias. O sea, son poquitas, pero serias. ¿De qué le sirve a usted y a mí eso? Que los pecados, por pocos que sean, tómelos en serio. No juegue con el pecado, porque el pecado le va a pasar la cuenta de cobro a usted si usted juega con el pecado. Por más pequeño que ese pecado sea, se le puede volver una zorra grande. Empieza siendo una zorra pequeña, empieza a dañar el viñedo, y por ese huequito donde esa zorra se metió, se meten otras, y luego se vuelve un problema para sacarlas. Cazarlas es difícil, y matarlas es difícil. Póngalo en un sentido literal, un cultivo donde entra una zorra. Mire el detalle, la zorra entra por un hueco, de alguna manera. Deja el hueco abierto. ¿Por dónde entran las otras? Por el mismo lado. Por un pecado entran otros pecados. Entonces, parece poquitas, pero eran cosas muy serias doctrinalmente las que el Señor les está reprochando a esta iglesia.
Han tolerado maestros que han difundido su doctrina y el estilo de vida insidioso y no los han expulsado de la iglesia. Su influencia se está difundiendo como células cancerígenas en un cuerpo sano y deben tomarse medidas radicales antes que sea demasiado tarde. Mientras que la iglesia de Éfeso aplicó disciplina, ellos no toleraban a los falsos apóstoles. ¿Cuál es el reproche contra Éfeso? Eso. Pero a ellos no le reprochan doctrinalmente. A esto le reprochan doctrinalmente. O sea, Éfeso no toleraba ningún falso maestro. O sea, cualquiera. No, chao. Lo echaban de la iglesia. Ellos no. ¿Se ve? Es curioso. Perseveran en medio de toda esa violencia, pero se les logra infiltrar personas que enseñan mal. Balán. ¿Quién era Balán? Así es, Balac pone tropiezo frente a los israelitas para hacerlos comer alimentos ofrecidos a un ídolo y cometer fornicación. O sea, lo que el rey quería, el rey Balac, en el Antiguo Testamento, era que Israel pecara. Porque el pagano, el rey era pagano, él sabía que si Israel pecaba, no tenía el respaldo de Dios. Imaginen la mente de esa gente. Pero el mundo sabe que si usted y yo pecamos, no tenemos la bendición del Señor. Hablando de la práctica, ¿no? Porque somos pecadores, pero de una práctica que la gente empieza a notar que usted tiene una práctica. Llegar todos los fines de semana a las 3 de la mañana. A no ser que trabaje, pero pues no creo. Entonces, pero la gente dice, uy, pero ese es cristiano y siempre llega tarde. Y empieza a escuchar musiquita de la que no debe escuchar en su casa y cositas así. Y escándalos. Entonces la gente dice, pero como que ese no es cristiano realmente. Entonces Balán quería que Balán, a través, como era un profeta, incitara al pueblo a adorar a otros dioses y a cometer fornicación, a ser inmorales. Números 31:16. Números 31:16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Jehová prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces sí logró que adoraran a otro Dios, a Baal. El profeta logró eso. Y dice Números 25, del 1 al 3. Moraba en Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal significa Señor, acuérdese, siempre, igual que Dios, Señor. Y ellos se metieron con las hijas de Moab. ¿Quién era de Moab? Ruth, ¿se acuerdan? La moabita. Y eso trajo que ellos, aquí hago un paréntesis chiquitico para las solteras y los hombres que de pronto están orando por una esposa, la importancia de no meterse con un impío o un incrédulo. Al ellos relacionarse con ellas, siempre hay una influencia. Terminaron adorando a los dioses de las esposas, porque ahí dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, ese es un problema para cualquier iglesia, para cualquier familia cristiana, que los jóvenes se busquen un impío. Eso va a ser un problema para esa familia. Van a haber problemas, siempre los van a haber. De los pecados que cometió Israel es que buscaban la fertilidad, o sea, descendencia, pero la buscaban con moabitas. En Pérgamo, quienes seguían las enseñanzas de Balán constituían una trampa para los seguidores de Cristo que buscaban seguridad personal mediante la participación de prácticas de rendir culto al emperador, es decir, de la iglesia
había gente que se estaba mezclando con otros de afuera y empezaron a tener problemas con la doctrina, porque claro, era difícil. El tipo de pecado que está señalando aquí, dice que retienen la doctrina de Balaam, versículo 14, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este tipo de fornicación no es sexual, este no es sexual, el de Apocalipsis. Este es un tipo de fornicación espiritual, es decir, iban a cultos afuera y venían a la iglesia al culto, ya. O sea, aquí no están haciendo lo mismo que hizo Israel, que sí hubo inmoralidad sexual y espiritual. Sí, ¿qué dice? Sí, no importa que diga así, pero las inmoralidades, o sea, volvemos a lo mismo, cuando se habla de inmoralidad, no se está hablando de dos cuerpos teniendo relaciones sexuales siempre. Aunque diga sexuales, está hablando de una relación que ellos tenían con el mundo pagano. Pero aquí, en el comentario y en los estudios, nadie afirma que sea ese tipo, que los cristianos tenían esposas o relaciones sexuales con la gente de afuera, no. Era una relación espiritual, es decir, seguían asistiendo a los cultos allá e iban a la iglesia. Entonces, esa mezcla era lo que estaban acusando de fornicación. Por eso está hablando de una doctrina, ¿sí? De una enseñanza que estaban recibiendo. Enseñanza allá, enseñanza acá. Eso es delicado. Pero, ya, señor. Sí, a eso se refiere. Podía haber. O sea, digamos que no estamos diciendo que no hubiese inmoralidad sexual en ninguna manera, sino que predominaba era la lucha en ser fieles al culto de la iglesia. ¿Por qué? Porque toda la vida en Pérgamo, toda la vida yendo a templos. Mire lo que dice acá. Sugerían que era perfectamente aceptable que los cristianos, escuche, comieran carne que había sido sacrificada a los ídolos. Cenaban con sus amigos, pero sus amigos llevaban a la casa carne que se había ofrecido a los ídolos. Eso es fornicación espiritual. Eso es inmoralidad. Ser inmoral porque usted lo sabe. Si usted sabe, si a usted lo invitan a una casa, y puede pasar hoy en día, donde usted sabe que esa comida esa persona se la ofreció a Santo Tomás, por no decir otro, y lo invitan a comer, usted no debe comer ahí. Yo fui una vez a una casa, me invitaron, pero yo no sabía. Me dieron lentejas un 31 de diciembre. Y la señora después me enteró que ella era seguidora de Regina 11, y es un ritual que todos los años hacían para la prosperidad. Pero yo era nuevo, yo no sabía. La otra vez me volvió a invitar, le dije, no, gracias, no puedo ir a comer lentejas a las 12 de la noche. y echaban lentejas debajo de la cama, debajo de las cobijas, por todo lado había lentejas. Yo no las vi, pero después entendí, pero sí comí lentejas. Pero yo no lo hice con conocimiento de causa, que eso lo llevaban a un sitio aquí en Bogotá, tienen que llevar las lentejas y allá oran y se las ofrecen a ese Dios, es así. Eso es lo que está pasando en esta iglesia. Pastor, pero cuando habla en Corinto, Pablo dice que cuando los inviten a comer no, o sea, no reparen en eso. Pero si no saben, si saben, sí.
Si no saben, si a mí me invitan a comerme una carne asada y fue ofrecida a no sé quién, pero yo no sé, yo me disfruto mi carne porque yo no sé. Claro, no pasa nada. Es la conciencia. Es cuando usted sabe. Usted sabe. Y si usted va y come allá y usted sabe, usted está siendo infiel al Señor, porque ya sabe. Si no sabe, no. Digamos que hay una conexión entre los falsos maestros que estaban promoviendo cosas en la enseñanza, ¿no? Y salían y no tenían el discernimiento. O sea, el peligro de uno escuchar, por ejemplo, lo que nos decía el pastor el domingo, de estar escuchando allí, escuchar allí. Eso es un peligro, sí. Predicadores allí, predicadores allá. Y se vuelve el comezón de oír. Entonces, cuando ya va a haber, digamos que de cierta manera uno empieza a buscar algo que no se le ha perdido. Los de Pérgamo estaban buscando afuera también, ¿cierto? Entonces, el peligro de ese tipo de prácticas que a uno le parece que son livianos, o sea, no hay problema en escuchar aquí, escuchar allá, como el que dice que todas las religiones sirven para que lleguemos al mismo Dios, y es una falsedad. Y lo otro es, por ejemplo, ya en lo de cuando uno participa en el campo, hay una cosa que se llama la fiesta de San Pascual Bailón, que es una fiesta que usan los campesinos para ofrecerle a las cosechas. Entonces, por ejemplo, si usted como cristiano sabe que es una fiesta de San Pascual Bailón, que a mí me gustaba, pero yo ya sé que eso es participar de esas comidas ofrecidas a los ídolos. Son ejemplos que uno, por ejemplo, no sabe, como campesino, uno no sabe, pero cuando ya conoce, en el campo se da mucho que van a ofrecer una fiesta, y el San Pascual Bailón duran 7 días, y llevan carnes, o sea, todo el mundo. Acá habla de eso. Mire lo que dice acá. Dice, habían 3 doctrinas. Estaba la de Balaam, y abajo en el versículo 15 también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces mire lo que dice acá. Dice, sin embargo, los cristianos sabían que la ley de Dios les prohibía establecer relaciones sexuales extramatrimoniales. Ellos lo sabían. O sea, no era por ese lado, es lo que quiero que quede claro. No era por el lado de lo físico solamente. Puede que lo hubiera, obvio. Dice, estaban muy al tanto, acuérdese de lo que siempre asocie, eran de Pérgamo, habían nacido ahí y habían vivido ahí toda la vida. Estaban al tanto de las numerosas prostitutas en los recintos de los templos, que los seducían con pretextos religiosos. O sea, podía también haber eso. Y por último, los seguidores de Balaam instaban a las personas a sacrificar animales y dejar el resto para fiestas que podían disfrutar los cristianos con su familia. Es decir, ellos compartían con personas del pueblo o de la ciudad de Pérgamo que comían comida sacrificada a los ídolos. Ahí es donde está la fornicación, ahí es donde está el punto de la fornicación. No dejamos de lado, podría haber otros que cayeran en pecado sexual, pero lo que está hablando aquí es de dioses. Por eso el contexto cuando arrancamos dijo, yo tengo la espada, yo soy Dios, aquí no hay más dioses. Entonces ellos compartían con gente que compartía otros dioses y comían con ellos. Tal vez después de la iglesia se iban a visitar a un amigo y allá había carnecita, pero esa carnecita había sido sacrificada a los ídolos, entonces por la tarde se la comían con los hijos, con la familia. En eso estaban, ¿qué? Pecando. ¿Por qué? Porque ellos conocían profundamente todos los rituales de la ciudad y ellos sabían que si no era cristiano, era pagano. ¿Sí ve? Si no era cristiano, era pagano. Ahí no hay término medio. Si no era de la iglesia de Pérgamo, pues era del emperador. Y todo el mundo hacía esas fiestas, era muy común. Versículo 16. La palabra arrepentirse se encuentra 12 veces en Apocalipsis. Arrepentirse. 8 de ellas se dirigen a la iglesia de Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea. 8 veces de las 12. Es decir, que hay un buen número ahí. La orden es arrepentirse. Si no se arrepienten, el Señor vendrá pronto, dice ahí, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti, ¿qué?
pronto y pelearé contra ellos. Note la frase, contra ellos. ¿Contra quién? Contra los dioses, no contra la gente. Yo pelearé contra los dioses con la espada de mi boca. No es el juicio final. Esa venida no es la segunda venida de Cristo. Él dice, si no se arrepienten, yo vengo y voy a destruir a esos dioses y voy a destruir a los que adoran a esos dioses. ¿Sí me explico? No es la segunda venida de Cristo. Ese vengo pronto no es la segunda venida. Es un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Versículo 17, el que tiene oído, ¿qué? Entonces veamos la promesa de esa iglesia, que es la tercera parte. Sí, la tercera, la promesa. Hay dos cosas ahí prometidas. ¿Cuáles son? El maná escondido y una piedrecita blanca. Son dos cosas, el maná escondido y la piedrecita blanca. Son dos dones o dos regalos. Por 40 años el maná fue el alimento de Israel en el desierto, hasta que el pueblo cruzó el Jordán y entró a Canaán. Dios le dio instrucciones a Moisés que colocara una vasija de maná en el arca del pacto y así quedó oculto a la vista de los hombres. Es decir, el maná siempre ha estado representado ¿con qué? Con la presencia de Dios y con el alimento de Dios para los seres humanos. Este pan que él ofrece ahí, dice, al que venciere le daré a comer el maná escondido. Ese pan que el Señor ofrece allí está oculto a los ojos de los incrédulos, pero está disponible para todos aquellos que son salvos. El maná no es otro que ¿quién? Cristo, el pan de vida. ¿Por qué? Porque Deuteronomio muestra el maná y el Señor se revela en Juan capítulo 6 como el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que tenga hambre y coma de mí, nunca más volverá a tener hambre. El significado de la piedra blanca sigue siendo un misterio que los comentaristas han intentado resolver de muchas maneras. Voy a leerle lo mismo que hicimos ahora, las interpretaciones, y vamos a ver cuál se nos ajusta más al contexto. Piedras preciosas que cayeron del cielo conjunto al maná. Eso es una leyenda, que con el maná cayeron piedrecitas blancas. No, eso es falsa. ¿Sí? En los tribunales se depositaban piedras blancas para significar exoneración del acusado y piedras negras para condenarlo. Es otra tradición que dicen ellos. El día del juicio con una piedra blanca se señalará a los que se salvan y con una piedra negra se señalará a los que no. No tiene sentido. Un objeto blanco hecho de hierro o madera o piedra llamado tesera con doble S otorgaba a quien la poseía ciertos privilegios en la sociedad. La durabilidad de los materiales es cuestionable porque la madera se puede dañar, las piedras también se pueden perder, tampoco. Aquí hay dos que son más parecidas. Los edificios en Pérgamo en tiempo de Juan eran de piedra marrón oscuro. Las inscripciones en dichos edificios se esculpían en bloques de mármol blanco. Ciertos decretos de honor en la ciudad se repetían en las paredes varias veces para beneficiar a personas. Se esculpían sobre piedra blanca. Pero esto también se objeta en que no es a eso a lo que se refiere la escritura. Otra, el pectoral del sumo sacerdote tenía 12 piedras, cada una de las cuales tenía escrito el nombre de una tribu. Eso está en Éxodo 28-21. De igual modo, siempre está en presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente individual escrito en ella. Esa tiene más sentido porque dice que le daré una piedra blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es decir, no la ha recibido nadie. Esto no ha pasado. Esto sí va a pasar allá. Y las dos últimas son las más. La última dice: la piedra puede ser una piedra preciosa, translúcida como el diamante, en la cual está escrito el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos. No vaya a buscarlo acá. O sea, no, es en su frente espiritual, o sea, en su corazón espiritual.
Esa es la que más se ajusta. Es decir, son míos, me pertenecen, sellados y son para mí y tengo un nombre. La cuarta dice que hay una piedra que se va a entregar, ¿sí? La cuarta, el punto. Entonces los dos últimos se pueden tener un poco más de coherencia. Sin embargo, queda un misterio en saber realmente cómo va a suceder eso. ¿Listo? Vamos con la otra iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Cristo elogia a la iglesia de Tiatira por sus obras cristianas de testimonio, la condena por su espíritu permisivo de compromiso idólatra. Esta fue la que leí anteriormente. Entonces no leí la de Pérgamo. Está bien la iglesia de Tiatira, sí está bien. Es que son parecidas. Cristo elogia a la iglesia de Tiatira por sus obras cristianas de testimonio. Sí. Pero dice que la condena por su espíritu permisivo de compromiso idólatra. Sí, es el mismo pecado, sí. Sí. Dice, y la exhorta a superar esto para no ser juzgada, sino para heredar el gobierno de los últimos tiempos con Cristo. Sí, es diferente unas cositas, pero sí tienen el mismo problema. Tiatira es la actual Aquisar en este momento. Está a 65 kilómetros de Pérgamo. Es un valle grande que conduce al río Hermus. Está cerca a Lidia. ¿Se acuerdan que Lidia aparece en los escritos de Pablo? Era fácil conquistarla porque estaba en un valle. Entonces sufría muchos ataques y sufrió muchas conquistas de otros pueblos por estar en un valle, es decir, no tenía protección. Tiatira estaba situada en la ruta comercial de Pérgamo a Sardis. Desde Esmirna había una vía principal que llevaba hasta el valle, o sea, estaba como en la mitad de esas 7 iglesias, más o menos. Es una ruta comercial, lo cual ayudó al crecimiento económico. Y aquí está lo importante, que es a qué se dedicaban, y en eso tiene que ver el mensaje que el Señor les da. Eran artesanos, panaderos, pintores, curtidores de telas, sastres, alfareros, trabajaban lana, lino y metal. O sea, eran artesanos, definitivamente. El fuerte de ellos era ¿qué? La artesanía, pero traficaban con esclavos. Por eso el mensaje inicia así. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El bronce, porque ellos trabajaban ¿con qué? Con metales. Eran artesanos de muchos metales. El hierro, fundían, trabajaban todo eso. Por eso el mensaje tiene que ver con los pies de bronce del Señor. Al igual la lucha, vamos a resumir porque es repetir lo mismo de la otra, la lucha era el paganismo, igual que las otras iglesias, las fiestas también, y la persecución si no participaban en ello. Entonces, en la misma situación de Pérgamo, de Éfeso y de Esmirna. Parece que predominaba eso en el imperio romano. Entonces lo primero que vamos a encontrar es el saludo y la alabanza, versículos 18 y 19, saludo y alabanza. Aquí no hay violencia, no arranca con violencia, sino con un saludo y una alabanza. La típica frase, yo conozco tus obras, pero bonito lo que les dice: amor, fe, servicio y paciencia. Note que dice y amor y fe y servicio y tu paciencia, la conjunción. O sea, él dice, yo conozco todo esto que ustedes hacen, y que tus obras postreras son más que las primeras, contrario a Éfeso. Éfeso se había enfriado, había perdido el amor. Estos no, estos parece que empezaron como suave,
y fueron creciendo. Estos empezaron como siendo nadie quizás, y con el tiempo se convirtió en una iglesia fuerte, porque dice que sus obras, ¿qué? Sus obras postreras son más que las primeras, pero nomás con las características que usted ve ahí, son súper para una iglesia: amor, fe, servicio, paciencia. Esas 4 son interesantes para una buena iglesia. Es decir, que esta iglesia era un poco más fuerte que las que hemos visto. La carta no indica que hubiera presencia judía, pero parece que sí había influencia. Allí consideraban a Apolos hijo de Dios, hijo de dioses, y a César como hijo de Dios. Por eso él se presenta como el hijo de Dios, porque Apolos decían que era hijo de Dios, el griego, el dios griego llamado Apolo, no Apolo sino Apolo. Algo curioso es que dice ahí cuando él se presenta que tiene ojos como llama de fuego, es decir, nada pecaminoso podía entrar o puede entrar a las iglesias sin que Dios lo sepa. Todo lo que es pecado en una iglesia, Dios lo tiene en el radar de cada vida que asiste, cada miembro, el pastor, el que sea. Nada puede escapar de la vista del Señor, y eso es importante que las iglesias lo sepan. Todo está claramente a los ojos de Él. Recordemos que eran artesanos de metales, y por eso el Señor habla del bronce, versículo 19. Estamos ahí, ¿no? En el 19. Apolo, hijo de Dios. César, al César también hijo de Dios. O sea, para ellos César era un hijo de Dios y Apolo era hijo de Dios. Entonces, por eso el título que en esta carta utiliza el Señor se presenta como hijo de Dios, siempre poniendo su autoridad, no siempre diciendo el único hijo de Dios soy yo. Cualquier otro hijo de Dios es falso. Ellos, sí, César el emperador, sí, César el emperador. Lo que pasa es que en el otro lado le decían Señor y aquí podían decirle hijo de Dios, tenían un nombre, así como la Virgen de no sé qué y la Virgen de no sé qué, le cambian el nombre en cada lado. Esta iglesia parece que cumplía lo que la Biblia dice, lo que la ley pedía, Mateo 22, 37 y 40, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Era contraria a la iglesia de Éfeso, que había perdido el primer amor. Note que creo que las otras iglesias no les ha hablado de amor, creo que a esta le ha hablado de amor. Es decir, ellos vivían la Biblia, amaban a Dios y amaban a ¿quién? Claro. Versículo, reproche y mandato, versículo 20-25. O sea, ya vimos que esa fue la introducción, la alabanza, le da el saludo y una alabanza, los está elogiando bien. Ahora viene el reproche y el mandato, versículo 20-25. Otra vez generoso el Señor, dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice que el Señor lo que va a confrontar es muy grave. Esto podría acarrear la destrucción de la iglesia, el que esta mujer estuviera allí liderando. La iglesia en Éfeso odiaba las obras de los nicolaitas. La iglesia en Pérgamo permitía que los nicolaitas vivieran en ella, y la iglesia en Tiatira toleraba la engañosa enseñanza dentro de la congregación. O sea, cada uno tiene sus características. El nombre Jezabel, que es la que habla ahí, se refiere a la esposa del rey Acab, quien se había casado con una princesa de Sidón. O sea, Acab se había casado con esa reina, con una princesa llamada ¿qué? Jezabel. Jezabel instó a Acab a que adorara a un dios pagano Baal y a la diosa Acera. Lo instó a construir un templo y una imagen sagrada. Vamos a Primera de Reyes 16:31.
Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. A la mujer de Teatira se le da el nombre de la esposa del rey de Acab, quien se llamaba a sí misma profetisa. El Nuevo Testamento revela que hay mujeres que profetizaban, o sea, es decir, para ellos no era ajeno que una mujer profetizara. Habían varias profetisas. Lucas 2:36. Alguien que lo lea rápido. Y Hechos 21:9. Alguien que lea Lucas 2:33, yo leo Hechos. ¿Se ve que había una profetisa? ¿Cómo se llamaba? Ana. Era una viejita. Ahí dice que había vivido 7 años y que después había quedado viejita y tenía como más de 100 años la profetisa. Hechos 21:9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahí están hablando de capítulo, versículo 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Felipe era uno de los diáconos que habían ungido los apóstoles para que ayudara a servir en las mesas. Y él tenía 4 hijas, y las hijas eran ¿qué? Doncellas que profetizaban. Doncellas quiere decir vírgenes solteras. Habían 4 mujeres que profetizaban allí. Primera de Corintios 11:5. ¿Quién lo lee? Primera de Corintios 11:5. Si alguien lo encuentra primero, léalo. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pablo no está diciendo que la mujer no profetice, ore. Él dice, da una característica, que lo haga con la cabeza descubierta. O sea que tenían que ponerse un velo para profetizar. Y a veces la gente no entiende ese pasaje. Él no dice que no profetice, en ese caso él dice, que afirma, ¿sí? Léalo, por favor. 11:5. O sea que Pablo también escuchó mujeres profetizar, según ese verso. Pero toda mujer que ora o profetiza ¿Sí? con ve? la cabeza descubierta, Hasta ahí. Toda mujer que ora o profetiza. Conocemos a Pablo. Conocemos que Pablo no hubiera permitido eso si no fuera permitido por Dios. Pero él dice, toda mujer que ora o profetiza, o sea que sí había esa práctica, pero que tenían que hacerlo ¿con qué? Con la cabeza cubierta. Entonces, esta mujer que estamos hablando aquí en Teatira, ocupaba un puesto importante en la iglesia porque era maestra, pero su instrucción era ¿qué? Engañosa. Mire lo que dice: tengo unas cosas contra ti, toleras a esa mujer Isabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Es decir, ella enseñaba en la iglesia. No era una visitante, no era que venía de vez en cuando, sino que ella hacía parte de la iglesia. Persuadió a la iglesia para que entrara en relaciones sexuales ilícitas con los templos paganos y tal vez a incitarlos de que no era pecado fornicar. También lo mismo de la otra iglesia, para que comieran alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos. O sea, tal vez ella no le veía problema a eso. No sorprende que esta mujer se le dé el nombre de Jezabel, su homónima en el Antiguo Testamento, que persuadió a Israel para que rindiera culto a Baal, al dios de la fertilidad, que era Acera. Versículo 21. Versículo 21. Le he dado tiempo para qué, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay algo que aclarar acá. ¿Para quién va dirigida la carta? No, para el pastor de la iglesia de Teatira, acuérdense. Para el pastor, los ángeles y las estrellas, ¿se acuerdan? El pastor. Aquí es claro que esta líder fue advertida quizás por el mismo Juan, quizás por el pastor de la iglesia, quizás por hermanos de la iglesia.
En el verso anterior dice que ella enseña y seduce, quiere decir que hacía parte del liderazgo de la iglesia, y ahora dice, le di tiempo y no quiere, mostrando así que el Señor siempre advierte antes de ejecutar juicios sobre los que se infiltran en las iglesias o que dicen ser cristianos pero no lo son. Es decir, ¿cómo le dio tiempo? ¿Cómo exhorta en ese versículo? Yo la arrojo en cama, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Es decir, le dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal. No puede enseñar eso, hermana. No puede decir esas cosas, no las haga. Tuvo que habérsela dicho, quizá el pastor, o de pronto el mismo Juan pudo habérselas dicho, o otros pastores o otros siervos. Ella no quiere, dice que no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora viene el 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ese adulterar no es sexual, es la enseñanza que están recibiendo, ¿sí? ¿O hay duda ahí? No se refiere a que dormían con ella, sino que la escuchaban y le hacían caso en sus enseñanzas. Vamos a resumir los dos versículos 22 y 23 en dos frases para que los entendamos. Póngale atención. Leo 22 y 23. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y físicos, no son sus hijos físicos, son los hijos de su doctrina. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces vamos a resumirlo en dos frases. Miren las dos frases. Mira, la voy a postrar en una cama, es decir, sufrimiento, en una cama de sufrimiento. Luego dice, pongo a los adúlteros en gran tribulación, a no ser que se arrepientan de sus acciones. Es decir, el juicio viene sobre ella primero, no sobre los que la escuchaban y la obedecían. Ella no va a tener oportunidad porque ya no quiere arrepentirse, ella va a morir. Las personas que la siguen, Dios les da la oportunidad de ¿qué? De arrepentirse. Son dos juicios diferentes en esos dos versículos. El otro dice, si no mataré a sus hijos con enfermedades. Vemos el paralelismo de la mujer que seduce y los que son seducidos por ella, la cama en la que sufre y la gran tribulación que sufren sus seguidores. Por eso dice, la arroja en una cama en gran tribulación a los que con ella adulteran. A ella la arroja en una cama y a los otros los lleva ¿a qué? A una gran tribulación. Luego dice, sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, ¿y qué? Que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Cuál carga? La de hechos. No sacrificar a los ídolos y no fornicar. Eran 4 en Hechos, cuatro cosas que les pedían a los gentiles. Aquí está hablando de 2. No coman carne sacrificada a los ídolos, no forniquen. Entonces, mire lo que dice ahí. La sentencia de muerte es para ella. Sus seguidores tienen la oportunidad todavía. Si no lo hacen, morirán como ella. Lea el versículo 23 al final. A los que con ella adulteran, dice, si no se arrepienten de las obras de ella. El si no es una oportunidad. Le dice, a ella la voy a herir, la voy a llevar a una cama y la voy a postrar con una enfermedad. Ustedes tienen que arrepentirse. Si no lo hacen, viene el versículo 23, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente del corazón. Note que el Señor juzga a la persona que enseña antes que a los que reciben la enseñanza. Por eso en este contexto de hoy hay tanta gente mal enseñada y ellos muchas veces fueron adoctrinados por falsos maestros. Pero hay un tiempo también que el Señor les da y les dice, bueno, a ver, lea la Biblia, no venga con el cuento que es que me enseñaron mal. Lea la Biblia
Y empiece, porque no se le puede echar toda la culpa al maestro. Por eso le da la oportunidad a esas personas. Dice, los pecados que se juzgan allí, en esa iglesia, son fornicación, adulterio e idolatría. Pecados que la iglesia comete, ¿sí sabía? Todas las iglesias cometen este pecado, cometemos estos pecados. ¿Hay ídolos en su corazón? Quizás sí. ¿Hay adulterio en su corazón? Sí. Y hay idolatría, adulterio y hay fornicación. Hablando de la manera espiritual. Cuando comulgamos en alguna cosa que sabemos que no es con el Señor, estamos siendo idólatras, adúlteros y fornicarios. Dice el versículo 24, ya se dirigió a los fieles, dice que no pone ninguna carga sobre ellos sino esa. Lo que le dije está en Hechos 15:29, si lo quiere anotar, las cosas que el Señor le pide a los gentiles que deben hacer a través de los apóstoles. Versículo 25, pero lo que tenéis que retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenían? Sí. Sí, pero tienen otra cosa que me gustaría que alguno se ganara al menos 5 puntos de subirle para ese examen. No. No, si va a participar, solo voy a dar 3 oportunidades. Si alguno lo dice exactamente como lo pienso acá y lo puedo mostrar acá en la Biblia, le doy los 5 puntos. Las obras, no. Sí, tienen que hacerlas, pero no es eso. Entonces, no, ¿quién más? Yo ya lo dije y lo acabé de decir ahorita, pero hay que estar atentos hay que estar en el contexto. No, lo que tienen que retener es la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles dijeron en Hechos 15 que tenían que retener y los apóstoles establecieron la doctrina mucho antes de Apocalipsis. Por eso le dice, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Obvio, el amor y todo eso. Pero ¿cómo se retienen las cosas en la iglesia? Los del curso de membresía que vimos. ¿Cómo se retiene? ¿A través de qué? De las doctrinas. Vimos con ellos ahorita las 7 doctrinas fundamentales como un resumen final. Las escrituras, Dios, Cristo, el mundo venidero, la creación, las 7 doctrinas básicas, la iglesia tiene que retenerlas hasta el fin del mundo. Así llegue lo que llegue, si hay otras cosas. Si retiene esas doctrinas, Dios dice, hasta que yo venga. ¿Sí? No son 8 días ni 15 días, hasta que el Señor venga. Tienen que retenerlas. ¿Listo? Lo último, la promesa, versículo 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Vuelve y usa el hierro, ¿no? Bronce en el inicio, hierro al final. ¿Por qué sería? Pues porque ellos conocían muy bien todo el trabajo de esos metales. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tanto en Pérgamo como en Tiatira la promesa es doble. 2 promesas, en otras sino una. Por un lado el Señor promete autoridad sobre las naciones, versículo 26, y la estrella de la mañana, versículo 28. 2 promesas, autoridad y la estrella de la mañana. Esta autoridad que el Señor promete a la iglesia es la misma que Él dijo en Mateo 28:18. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Es la misma potestad. ¿Esa se la dio a quién? A los apóstoles. Dijo, toda autoridad me es dada. Y Él se la da a ellos en la obra del Espíritu Santo. Ellos arrancan la iglesia y la iglesia tiene la autoridad de Cristo en la tierra. Nosotros tenemos esa autoridad.
Hace referencia a la extensión del evangelio a todas las naciones. El griego traduce gobernar con pastorear. Es decir, cuando dice que ellos regirán, es decir, gobernarán, pastorearán la tierra o la iglesia. Será pastoreada para tener autoridad sobre la tierra. La iglesia es la única entidad en el mundo entero que tiene toda la autoridad sobre todos los asuntos de moral, de conducta y de fe. Es decir, si los gobiernos quisieran cambiar, tendrían que acudir a los hombres de Dios y decir, queremos que nos ayuden, hagamos una constitución donde la regla de vida sea la Biblia. ¿Sí? Y la iglesia tendría el deber de hacerlo como los estatutos de una iglesia, los estatutos de una nación. La iglesia puede decirle al Estado cómo juzgar, pero el Estado no acude a la iglesia, obvio. Pero la iglesia tiene toda la autoridad para juzgar cualquier asunto en este mundo. La cita es del Salmo 289, si alguien lo busca por favor y lo lee. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Note tan interesante el contexto de vasijas de barro. ¿Qué hacían ellos? Eran artesanos. Ellos trabajaban eso. Está usando una cita para su contexto cultural de ese momento de la ciudad de Teatira. Dice la cita del Salmo, como vasijas de barro que se rompen en pedazos, fortalece el concepto de gobernar con fuerza. Es decir, para gobernar siempre tiene que haber algo que se rompe, quebrantar, pedazos. Él dice la única forma de gobernar es con vara, con una vara de hierro, o sea, con una varilla. Una varilla golpea y rompe. Y él dice, si quieren gobernar la tierra, tienen que romper la tierra, tienen que entrar a trabajar en el corazón de la tierra, de todas las personas. Eso es lo que el Señor hace con uno. Viene y le da para que uno empiece a romperse. Algunos se demoran más, menos, algunos necesitan otro varillazo, pero el proceso se va a dar. El proceso se va a dar de rompimiento. La redacción tomada del Salmo mesiánico describe un cetro real de Cristo que simboliza su autoridad de gobernar para aplicar disciplina, para repartir juicio. Eso lo hace a través de la iglesia y el creyente mientras está en la tierra. Luego viene el juicio final. Pero acá las oraciones de nosotros cambian la historia todos los días, si usted no lo sabe. Las oraciones de la iglesia rigen al mundo entero. Hablaba con alguien, a los de membresía les explicaba cuántas cosas, no, fue antes de la membresía que hablaba con algunos que llegaron temprano, cuántas cosas Dios impide todos los días que el hombre malo no las logra ejecutar. El hombre malo duerme, dice la Biblia, mientras duerme maquina y dice, mañana vamos a matar a fulano. Y resulta que no lo pueden matar, algo pasa. ¿Quién gobierna eso? La providencia divina. Mañana vamos a poner un pueblo en jaque, que aguante hambre, que sufra. Si no es la voluntad de Dios, no lo van a poder hacer. Los gobiernos planean hoy lo que ellos quieren hacer en 8 meses, en 1 año, en 10 años. Solo va a suceder lo que Dios quiere. Ellos no gobiernan. Y nosotros como creyentes debemos tener esa confianza. Ellos no gobiernan. La segunda promesa es el don de la estrella de la mañana. Al vencedor se le va a dar un don que se llama la estrella de la mañana. Cuando hablo de don es un regalo, ¿no? No es que usted tenga algo para hacer, sino usted va a recibir un regalo. Ese término se encuentra una vez más en Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, ¿qué van a recibir? ¿Quién es la estrella de la mañana? Uno dice, ¿qué me van a dar? Si Cristo no es suficiente, no le van a dar nada más. ¿Sí? Todo el mundo dice, uy, tantos regalos. No, es uno solo que tiene todo. Es un solo regalo que tiene todo, la estrella de la mañana.
Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. ¿Cómo da Cristo esta estrella a su fiel seguidor? Hay una conexión sutil entre el Salmo 289 y mire Números 24:17. Ya leímos el Salmo, ¿no? Números 24:17. Dice así: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, ese es Cristo, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y los destruirás a todos los hijos de Set. Ahí está hablando algo del Salmo también, y está hablando del final de Apocalipsis. Están asociadas las dos cosas. En Números 24:17, Balaam profetiza: una estrella saldrá de Jacob y un rey surgirá de Israel. El símbolo del cetro, condujo al de la estrella. Ambos símbolos, tanto la estrella como el cetro, son símbolos de realeza que Cristo comparte con todos los creyentes. Los santos gobiernan con Cristo y resplandecen mientras viven como la estrella de la mañana. Lo que hemos hablado. ¿Dónde la humanidad va a ver a Cristo? En su iglesia. No más. Ya no hay apariciones, ya no va a venir otra vez, solo la segunda cuando vuelva. Nadie va a decir: yo vi a Jesús, anoche vino, me habló. No. Dios va a hablar en esta era a través de la iglesia, a través de el cuerpo, de toda la iglesia. El mundo tiene esperanza de ver a ¿quién? A Cristo. Y gobernamos ahora, aunque no parezca, gobernamos. ¿O no lo cree? Si usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, es porque gobierna con Él. O podríamos decirlo de otra manera: Él gobierna todos los asuntos espirituales a través de su iglesia en la tierra. ¿Cómo aplica la salvación? Acá en la tierra, a través de la predicación del Evangelio. Todos los medios de gracia son para que nosotros conozcamos a Dios y lo demos a conocer a un mundo perdido, para sacar de ese mundo a los llamados a la salvación y completar así su pueblo, para cerrar el proceso que ya viene cerrándose. ¿Listo? Preguntas, aportes.